Bien, llegamos al sábado y un día más para estudiar las escrituras. Damos infinitas gracias a Dios siempre por ese privilegio. Y para hoy vamos a estar analizando el capítulo 5 de Proverbios. Vamos a ver si analizamos todo el capítulo que tiene un único tema. Aquí, por lo menos en la Biblia que tengo aquí en mis manos, está dividido en tres párrafos. Sí, vamos a leer el primero. Capítulo 5 de Proverbios, versículo 1. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia, porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol, sus caminos son inestables, no los conocerás si no considerares el camino de vida. Interesante el concepto que aparece aquí en este párrafo. En principio de cuentas, siempre se instruye al simple a conservar la sabiduría, a conservar aquello que ha escuchado y a conservar ese consejo y que sus mismos labios conserven la ciencia, o sea, lo que tú hablas esté en lo correcto. Y luego alerta contra la mujer que le llama aquí la extraña, ¿no? Y vamos a generar unas cuantas hipótesis de quién es esta extraña. Aquí le aparecen varias características que es interesante resaltar. En primer lugar, es una mujer cuyos labios son ricos, por decir así, o sea, destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. Entonces, vamos a decir, son unos labios atractivos, ¿no? Pero, por otra parte, el fin de ella es amargo como el ajenjo y como la espada de dos filos. Entonces, tiene un comienzo que es muy bueno y tiene un final que es muy malo. La vez pasada nosotros hablábamos de los caminos correctos y los caminos incorrectos. Y decíamos que los caminos correctos generalmente son difíciles al inicio, como es estudiar bien en la escuela, como es trabajar duro por lo que uno quiere en la vida, como es esforzarse, ¿no? Y el camino malo generalmente es más fácil en un inicio. O sea, es más fácil salir a asaltar, salir a robar y hacer un montón de cosas malas, copiar en los exámenes, hacer trampa en todo lo que uno emprende, es más fácil. Pero al final se intercambia esa dificultad, facilidad, porque el camino que uno ha emprendido con mucho esfuerzo, al final se allana y es fácil. O sea, uno lo vive bien, pero el camino que uno inicia mal al inicio es fácil, sin embargo, el final es muy doloroso y muy triste. ¿Qué es más fácil, ocuparse de la educación de sus hijos o dejarlos que crezcan allá como Dios quiera? Bueno, creo que educarlos es más difícil, pero los resultados van a ser siempre mejores que dejarlos a andar ahí simple sin ley. Bueno, entonces, habla de los caminos, ¿no? Entonces dice, mira, esta mujer tiene un inicio que es agradable, es como la miel, es como el aceite, pero su final es como el ajenjo y es como la espada de dos filos. Bien, dos características aquí. Tercera característica, sus pasos conducen a la muerte, o sea, su camino es el Seol. Aquí se utiliza como términos intercambiables, ¿no? Es decir, muerte y Seol es la misma cosa. Por eso es que dice, sus pies descienden a la muerte, en perfecto paralelo sinónimo, sus pasos conducen al Seol, o sea, me lleva a la muerte. Y cuarta característica, hay muchos caminos, ¿no? Dice, sus caminos son inestables, sus caminos en plural. En cambio, el camino de la vida es uno. Es decir, ¿cuántas mentiras se pueden decir al torno de una historia? Muchas, pero solo se puede decir una verdad. Entonces, hay un acontecimiento, muy bien, hay 10 versiones de ese acontecimiento. Vamos a decir, un carro iba por la carretera, chocó, y a mí me llevan 10 versiones de qué fue lo que sucedió. Una de ellas es verdad, las 9 son falsas. Entonces, las mentiras son muchas, la verdad es una. El camino de la vida es uno. Los caminos de la muerte son muchos. Entonces, esta mujer tiene muchos caminos y esos caminos son inestables. Entonces, aconseja, no los conocerás. Generalmente, la Reina Valera es muy literalista y así se dice en hebreo, no los conocerás. Ese tipo de español yo solo lo he escuchado en Ecuador, ¿sí? En Ecuador dan las órdenes en futuro, al estilo bíblico. Entonces le dicen a uno, en vez de pórtate bien, le dicen portaraste bien, ¿no? O sea,
te portarás bien, sería en un español más centroamericano. Entonces aquí cuando dice no los conocerás, no es un indicativo, sino es un imperativo, o sea, no los conozcas, sino por el contrario, considerar es el camino de la vida, o sea, considera el camino de la vida, dicho en otra forma. Bueno, entonces generemos aquí nuestras hipótesis. ¿Cuál es la mujer extraña? Y traigo tres propuestas. No, la primera es que esta mujer extraña, y creo que así lo interpreta todo el mundo, más que todo influenciado por el resto de proverbios, ¿no? Al final del capítulo 6, que veremos tal vez en unas 2, 3 semanas más adelante, la situación del adulterio, ¿no? Cómo es que Proverbios le dice al individuo, ten cuidado con el adulterio. Y ahí es claramente una mujer casada. Entonces, a veces lo que uno lee en otra parte de la Biblia influencia su pensamiento para interpretar un pasaje X. A veces es correcto, a veces es incorrecto. Entonces, la interpretación más común de este pasaje es, te está hablando de una mujer casada. O sea, esa es la extraña, es la que no es tuya, es la mujer del vecino, ¿no? Parece que suena lógico, ¿no? Porque aquí en Colombia dicen eso, escoba nueva siempre barre bien. Y entonces a uno le parece más bonita la esposa, la que no es de uno, ¿no? Y la que es de uno, pues ya no le parece tan bonita. Esa es la idea, ¿no? El marido que es de uno parece aburrido porque va trabajando todo el tiempo y porque uno pues ya lo conoce, ¿no? Pero el de la vecina, pues es como que más agradable, ¿no? Como que más elegante, como que uno siempre lo mira en otras instancias. Entonces, la mujer ajena parece siempre más bonita. Esa es la idea, pero métete con ella y vas a ver cómo te va a amargar la vida, o sea, cómo vas a sufrir con ella. Eso es amarga como el ajenjo, como una espada de dos filos, ¿no? Y luego, pues mira, vas a terminar muerto. ¿Y eso por qué? Bueno, porque en Israel el adulterio se pena con la muerte. O sea, eso en la ley de Israel, si no cometerás adulterio es, ¿y qué pasa si lo cometo? Lo que va a pasar es que el pueblo junto te va a apedrear, ¿no? Claro que tenía que haber un juicio previo, tenían que haberte sorprendido, traerte ante los jueces dictaminaban que en efecto habías cometido adulterio y pues te iban a apedrear, ¿no? Entonces la muerte era lo que venía. ¿Y qué pasa si no me encuentran, si solo son sospechas? Uy, has conocido a un marido celoso. Eso es terrible. En nuestra Latinoamérica eso es jugar con la vida. Pues imagínate en el Israel del Antiguo Testamento. Eso es terrible, ¿no? Y entonces sí, claro, la muerte es la posibilidad. O sea, como que concuerda muy bien con ese tipo de interpretación. Y claro, los caminos de esta mujer adúltera, esta que es la vecina que te guiña el ojo, que te habla bonito, y bueno, estoy proponiendo también el marido de la vecina, ¿no? El pícaro ese que te sonríe, bueno, sus caminos son sumamente inestables y esto es cierto. Yo siempre que alguien joven me pregunta sobre el noviazgo y me empiezan a contar sus experiencias, las muchachas, y dicen, fíjate que es que él se pierde como 2 o 3 días y de repente aparece, o él también me dice, fíjate que ella a veces quiere estar conmigo y a veces no. Esos caminos inestables son de las personas que tienen su guardadito, ¿no? O sea, de personas que tienen su guardadito y no quieren, no te están revelando realmente quiénes son, porque la persona que es seria va directo. Bueno, la segunda interpretación, muy probable, y que ya lo he mencionado a veces en estos estudios, es que la sabiduría se personifica. Entonces la idea es que aquí el proverbista no me está hablando de una mujer de carne y hueso. Y eso es ser cierto en los capítulos que siguen. Por ejemplo, en el capítulo 9, Proverbios me presenta a mí a dos mujeres. Una de ellas se llama Doña Okma en hebreo, Doña Sofía en griego, Doña Sabiduría en español, y la otra se llama Doña Insensatez. Y las dos tratan de enamorar al joven que pasa en el camino. Entonces, la sabiduría arregla su casa, la compone y luego le dice al simple, ven, no, fíjate que he hecho todo esto para ti, ¿no? En cambio, la insensatez se sienta en la puerta de su casa y a cualquier simple que pasa ahí le dice, ven, el pan robado es más rico, ¿no? Y claramente ahí Proverbios, y veremos ese capítulo cuando lleguemos allá, está hablando de dos conceptos, no está hablando de dos mujeres de carne y hueso, ¿sí? No está hablando de dos conceptos, que uno camina por la vida, uno es el simple, uno es el joven, y uno tiene que determinar con qué mujer se va a casar, ¿no? Y generalmente, y esto es cierto también en la vida real, el éxito o el fracaso de una persona, de un hombre,
depende de con qué mujer se case. O sea, te casas con una mujer ahorradora, pues te va a ir bien, no te preocupes. Vas a prosperar económicamente. Pues te casas con una mujer que se gasta hasta lo que no tiene, pues vas a acabar mal. Entonces, con quién te cases, definitivamente va a ser determinante en el éxito o en el fracaso de tu vida. Y más cuando uno es predicador, ¿sí? Porque a veces a uno le cuesta tanto traer miembros a la iglesia y la esposa se los echa de la iglesia por pleitista, por celosa o por lo que sea. Entonces, sí, uno siempre dice para un predicador con quien se case determina el éxito o el fracaso en el ministerio. No, eso es cierto. Pero ¿qué tal casarse con la sabiduría cuando uno es joven? O sea, seguir ese camino. Pues el futuro que te promete es vida, ¿no? Ese es el futuro. Pero si por el contrario yo digo, me quiero casar con insensatez porque insensatez es más bonita, más guapa, la pasa uno más divertido, ¿no? No hay que estudiar tanto, no hay que analizar tanto, simplemente me salgo con mis amigos todo el día, me pongo allá a participar de los vicios que ellos tengan. Y eso es más agradable si te estás casando con doña insensatez. Y resulta que el camino va a ser triste, ¿no? Porque al principio va a ser agradable, bonito, como me divierto. Hace poquito estaba hablando acerca de los alcohólicos porque conocí a una persona que es alcohólica y se le detecta solo con el simple verla, simplemente verlo. Y entonces me contaron si es alcohólico, no, ya lo sabía. ¿Y cómo lo sabían? Por la mirada. ¿Por qué por la mirada? Porque cuando una persona empieza a beber, ¿sí? Y no se ha alcoholizado todavía, no es un alcohólico, sino es, como decía el abuelito, un bebedor social, se toma un par de traguitos y arma relajo con todo mundo. Es orgulloso, es arrogante, pelea con Mundo y Raimundo, pero cuando está alcoholizado es, no voy a utilizar la palabra humilde, pero sí, o sea, la mirada es otra. Porque el alcohol daña la autoestima de la persona, afecta la misma autoestima del ser humano. Entonces, sí, el inicio es agradable. Hoy me divierto con mis amigos, pasamos muy buen tiempo, cerveceamos, nos llegaron a 12 de la noche. Sí, el día de mañana voy a tener una cruda, como dicen en Guatemala, aquí en Colombia le dicen el guayabo, ¿no? Es el mismo concepto, ¿cierto? Entonces voy a tener eso, sí, pero ay, se me va a pasar con otro traguito, sí, pero cuando ya estés alcoholizado, la vida va a ser triste, ¿no? Y eso es lo que uno no entiende. Y bueno, casarse con doña insensatez, sí, me va a conducir al amor. Ok, entonces podría ser la segunda interpretación. ¿Cuál es la tercera interpretación? Y la dejé de último simplemente porque no la he mencionado en estos estudios. Resulta que el Señor a Israel le hace una prohibición completamente clara. No te cases con mujeres extranjeras, o sea, extrañas, de otro pueblo, de otra nación. No era tan rotundo y aquí no era cuestión de racismo, para que lo entendamos. No era racismo, ¿sí? Porque si esa mujer olvidaba a su pueblo, olvidaba su nación y se hacía conversa del Señor, como fue el caso de Ruth, por ejemplo, o Rahab, la ramera, que ambas son antepasadas del rey David. Si ese era el caso, entonces eso sí era posible y aceptado por la ley. Era aceptado cuando cortaba vínculos con su familia. E incluso cuando era una cautiva de guerra y quieres hacerla tu esposa, bien se podía, porque había cortado con su familia. Pero cuando no había hecho ese corte con la familia, le decía el Señor claramente, no te cases con extranjeras. No, no tomes a mujeres extranjeras para tus hijos y no des a tus hijas para las naciones, porque ellos van a inclinar su corazón a sus dioses, como en efecto le pasó al gran sabio que nos está escribiendo acá. Pero para acumular poder, Salomón lo hizo y se casó con la hija de Faraón, ¿no? Y aparte de la hija de Faraón, se casó con 700 mujeres, reinas. ¿Eso qué significa? Significa que cada una de esas mujeres tenía o era hija de un noble, de un rey. No voy a especular que eran 700 pueblos distintos a Israel. Puede que algunas de ellas hayan sido judías, hijas de nobles israelitas, por decirlo, judías, dije, pero israelitas. Podía ser.
pero lo más probable es que hayan sido de otras naciones y la Biblia enlista varias de estas mujeres que se pusieron a llorar por sus dioses y mira que aquí en Jerusalén no puedo adorar a mi Dios y Salomón comete el tremendo error de hacerle sus altares. Primero enamorarse de ellas y segundo hacerle sus altares y lo que el Señor le había dicho no hagas fue lo que hizo y eso fue la causa de su ruina. Entonces le dice, no te cases con extranjeras. Muy bien. Pero, ¿qué tal casarme con una extranjera? No, pues va a ser interesante, puede tener un principio bonito, pero después te vas a arrepentir de lo que estás haciendo, ¿no? Y eso es un consejo que uno le da a los jóvenes de la iglesia. Decía un hermano, allá en Medellín, eso hace 25 años cuando yo estuve acá, que tomaron ellos unas clases, él era soltero, ¿no? O solterón. Y tomaron unas clases, ¿no? Y en las clases el predicador les había recomendado que se casaran con muchachas o muchachos del mundo, no con cristianos. Y eso me pareció a mí más raro, ¿no? Yo nunca lo había escuchado y le digo, pero ¿y cuál es la lógica detrás de ese consejo? Entonces el hermano en cuestión me dice, pues la lógica es que así vamos a hacer crecer la iglesia, porque si nos casamos con cristianos, entonces, eh, fíjate que pues no añadimos a nadie a la iglesia, pero si nos casamos con personas del mundo, entonces los vamos a traer a la iglesia y la iglesia va a crecer. Entonces él nos decía eso. Y como yo me eché una sonrisa así, digo, ahora como qué estupidez la que acabo de escuchar, ¿no? Entonces me dijo: "¿Y pero por qué no?". Y yo le digo: por qué no? Pues en lo que yo he conocido de mi experiencia sucede al revés". Y me dijo: "No, yo estoy completamente convencido de que si yo a mi esposa, no tenía ni novia, pero si yo a mi esposa le explico lo del bautismo, no le va a quedar otra opción más que bautizarse". Error, error. Si yo a la gente le he explicado claramente y ha entendido muy bien el concepto y sin embargo no accede. Sin embargo, dice no. Y entonces, casarse con alguien así es unirse en yugo desigual. Eso es lo que el apóstol Pablo le dice a los corintios, ¿no? No se unan en yugo desigual. El texto bien interpretado no está hablando del matrimonio, estamos claros, le está hablando de los negocios de esta vida. Pero ¿qué negocio más grande que el matrimonio? No existe. Es un negocio también. ¿Qué pasa con el yugo desigual? Pues que una persona está bajo ciertas leyes y la otra no. O sea, tienen dos principios de vida completamente distintos. Una persona quiere formar un hogar, construir una familia, criar a sus hijos en justicia, y la otra persona pues le vale. O sea, eso no es ningún problema porque el matrimonio para ellos no vale absolutamente nada. Entonces estamos ante una situación de yugo desigual, de algo completamente distinto. Entonces, no se puede, no se debe. Esa es la situación. Bueno, ¿de qué me está hablando? Sigamos leyendo el siguiente párrafo. Ahora pues, hijos, oídme. Estoy en el versículo 7. Y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel, no sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en la casa del extraño y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo y digas, cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían y a los que enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado en medio de la sociedad y de la congregación. Qué interesante el párrafo, ¿no? Esto se me hace a mí como el hijo pródigo. En los folletitos que nos llegaban a nosotros y que yo miraba de niño, el pobre hijo pródigo era gordito cuando salió de su casa, ¿no? Pero ya cuando regresó, se le contaban las costillas y pintaban al hombre desnudo ahí, ¿no? Sin camisa, ¿no? Aunque eran evangélicos los de los tratados, no sé por qué ahí se le quitaban la camisa al pobre hombre, ¿no? Pues bueno, para contársele las costillas, de otra manera no se le podían contar las costillas a ese folletito, ¿no? Lo recuerdo como, dice, parece que fue ayer, ¿no? Ahí estaba el folletito. Entonces allá estaba el hijo pródigo, listo. Y él allá se echa la pensada, ¿no? Echa la pensada. Oye, yo aquí mendigando pan, ni siquiera me dan las algarrobas que están comiendo los cerdos, ni siquiera eso me como. Y allá en la casa de mi padre, allá hay abundancia de pan para los obreros. O sea, comida, ahí hay frijolitos y arroz. Tal vez no hay carne, pero
hay frijolitos y arroz y hay en abundancia. Y yo aquí de bruto aguantando hambre. Esa fue su reflexión. Pero uno pudiera pensar en otro tipo de reflexión. Yo aquí estoy trabajando como bruto. ¿Y quién se está beneficiando de mi trabajo? Pues un extraño, un extraño. Y lo he visto. Me divorcié, me echaron y no tengo nada. Oye, pero usted había hecho una casa. Sí, es que cometí el error de irme a vivir con mis suegros. Y mi suegro me dijo, ahí está el terrenito de la par, construye tu casa. Historia verídica. Y yo dije, claro, ¿por qué no? Sí, no, yo soy feliz con mi esposa, todo esto. Construimos una casa de 2 pisos, viera qué linda, qué bonita, y lo hicimos bien. Sí, después me echaron. Ya. Y la casa no la peleaste. ¿Cómo la voy a pelear si el terreno ni es mío? Entonces, esa es la historia de, mira, llegaste al final de tus días y los extraños se saciaron de tu fuerza. Y como si fuera maldición a aquellos que no reconocen a sus propios hijos y que sus hijos aguantan hambre, terminan cuidando a los hijos de extraños. Pero para no meterme aquí más en asuntos sociológicos, simplemente es que cuando uno sale del pueblo de Dios, estamos hablando del pueblo de Dios, y uno habita en tierra de extranjeros, de impíos, de paganos, de mundanos que tienen otros principios, y uno entrega a los extraños su fuerza, termina gimiendo y diciendo, ¿cómo no acepté el consejo? Porque cuando yo tenía plata, tenía muchos amigos. Cuando yo tenía un futuro, todo mundo me saludaba. Cuando el hijo pródigo llegó a la tierra vecina, estoy seguro que todo mundo le llamaba Don, porque tenía dinero. Pero una vez que cayó en desgracia, que se le acabó la plata y que el hambre vino a esa tierra, entonces ya nadie le daba nada, se aprovecharon de él. Y entonces este segundo párrafo parece inclinarme a la tercera posición. Te está hablando de la extranjera, no necesariamente de la mujer adúltera y no necesariamente de la sabiduría. Veamos el último párrafo, un poquito más largo. Versículo 15. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena? Y la palabra aquí, la palabra hebrea en este versículo no es ajena, sino extranjera. Es que ajena es la del vecino, pero aquí literalmente dice la mujer extranjera. ¿Por qué tradujo la Reina Valera ajena y no extranjera? La buena pregunta que habría que hacerle a los traductores, pero aquí es extranjera. Y abrazarás el seno de la extraña. Este es el término que siempre viene usando, ¿no? La extraña. Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y él considera todas sus veredas. Prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Bueno, como hice énfasis en el versículo 20, que cuando dice mujer ajena, realmente no dice en hebreo mujer ajena, sino la mujer extranjera. El pasaje me inclina a pensar en la mujer que es de otro pueblo. Sin embargo, cuando uno lee el resto, empieza a hablar, mira, no des a los extraños tu fuerza, o sea, ¿por qué se van a derramar tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas? Sean para ti solo y no para los extraños contigo. O sea, qué pasaje tan extraño, ¿no? Empiece diciendo, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Eso es metafórico. Y eso implica, quédate con tu propia mujer. Ese es para ti solo. ¿Para qué vas a andar con otra? ¿No? Pero entonces, ¿por qué dice se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas?
¿Por qué dice sean para ti solo y no para los extraños contigo? Por una simple y sencilla razón. La esposa de uno es la mujer de uno solito. Pero cuando uno se mete con la extraña, es decir, con la mujer del vecino, oye, si no le es fiel al vecino, ¿por qué razón te va a ser fiel a ti? Es una muy buena pregunta. O sea, si es tu amante, o sea, ¿te crees tan exclusivo? Es decir, eso es que es solo mía, que ya se enamoró de mí. Yo creo que todo aquel que se casa con una mujer que le ha sido infiel a su marido, es decir, yo se la quité a otro, va a ser sumamente celoso y todo el tiempo va a dudar porque si fue infiel conmigo, entonces ¿por qué no va a ser infiel con otra persona? Pues eso es muy celoso. Y creo que los celos están muy bien justificados allí. O sea, yo no entiendo por qué no. O sea, nadie que tenga una amante se crea exclusivo. Eso está dentro de las posibilidades, pues es un milagro, ¿sí? Y por eso sigue diciendo, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. O sea, la que te entregó su vida, la que hizo un proyecto de vida contigo. No, alégrate con esa mujer. Sigue diciendo, em, como sierva amada y graciosa Gacela, versículo 19, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre, ¿no? Y entonces este versículo 19 escandaliza a los conservadores. Escandaliza a los conservadores porque voy a contarlo, pero tengo que contarlo, ¿cierto? En el hebreo no dice sus caricias te satisfagan siempre, sino dice sus pechos te satisfagan siempre. Y si me preguntan, oye, ¿y por qué dice así? Vas a ver, así dice el texto, ¿no? Y a las personas que yo les digo eso siempre se espantan y dicen, ¿en serio? Pues consulte usted la nueva versión internacional o consulte usted, no estoy seguro la nueva versión internacional, no estoy seguro, así es de que estoy aquí hablando de más. Pero consulte usted la Biblia de Jerusalén, de la cual sí estoy seguro, o consulte en internet porque también existe el texto interlineal y uno puede ver ahí cuál es la palabra hebrea y si uno no sabe hebreo, pues le da clic al numerito y le da la traducción literal. Y eso es lo que dice. Lo que sucede es que la Reina Valera es una traducción española. Ajá, y los españoles son muy conservadores. No, los españoles son los más liberales de todos los europeos hoy en día. Pero hace 500 años, cuando se tradujo la Biblia, ahí sí eran muy conservadores y muchas cosas ellos eliminaban de la Biblia porque para ellos eran un escándalo. Y entonces, eso solo es un comentario aparte, se crea la cultura mojigata, ¿no? Esa cultura mojigata de, oye, y tú abrazas a tu esposo. Uy, ¿cómo se le ocurre, hermano? Somos cristianos, ¿no? ¿Y eso qué tiene de malo? Es que somos cristianos, ¿a usted cómo se le ocurre, no? Para máxime si somos metodistas y si somos de los de santidad. O sea, ¿cómo cree usted? ¿Cómo cree usted que yo le voy a andar agarrando la mano a mi esposa para ir a la iglesia? ¿Qué ejemplo que estoy dando, no? Entonces, ¿cuál es el problema? Pues te creas una cultura que no es la cultura bíblica. Aún en Reina Valera, aún con todo lo mojigata que era la cultura española, el texto dice, como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. Sé cariñoso con tu mujer, sé amable con ella. Como dicen los mexicanos, apapáchala un poquito, dile cosas bonitas, arréglate para tu marido, que te mire bonita. ¿Cuál es el problema con eso? Ningún problema. Al contrario, eso es lo que la Biblia dice. Y sigue diciendo, versículo 20, ¿y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer extranjera? Y esa palabra ciego tampoco es literal. Literalmente dice embriagado. O sea, no dice ciego, dice embriagado. O sea, andarás borracho con esa mujer, ¿no? O sea, andarás enamoradísimo, ¿no? A no ser que aquí hayan interpretado los traductores, el amor es ciego y por eso le vamos a poner ciego, ¿no?
Que es una posibilidad, ¿no? Y dice, abrazarás el seno de la mujer extraña. O sea, abraza a tu mujer, no abraces la extraña, no abraces la de otro, no abraces la extranjera. Quédate con la que te prometió una vida. Quédate con Doña Sabiduría, porque ella busca tu bien. Esa es la idea. Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y aquí viene el punto. Nosotros tendemos a llamarlo karma, pero en la Biblia el karma no existe. El karma es de los hindúes y mucho se ha popularizado. Pero la idea que tienen los hindúes es que todo lo que uno hace se paga. Y se paga en forma equivalente. Es decir, yo hago A, entonces tengo que pagar A. Yo hago B, entonces tengo que pagar B. Entonces, eso ellos le llaman karma o ley de la vida. Bueno, en la Biblia no existe karma. Existe Jehová, ¿no? Y Jehová mira y Jehová castiga. Entonces no hay equivalencia. A ver, ¿cómo así? Pues resulta que yo cometí pecado, sí, pero me arrepiento de todo corazón si el Señor puede perdonarme. ¿De qué interesante? Y el Señor me puede pagar el doble. O sea, a David, por ejemplo, le dijeron, ¿tú tomaste a la mujer de tu prójimo? Ah, bueno, es que tomen a una de mis mujeres, ¿no? Una por una. Pero le dice el profeta, ¿y la tomaste en secreto? Pues el Señor dice que las tuyas las tomarán en público y a pleno sol para que todo el mundo vea, ¿no? Oye, eso sí es mucha vergüenza. Sí, sí, tu prójimo no pasó la vergüenza que tú sí vas a pasar. Pero entonces no es equivalente. ¿Quién te dijo que era karma? Yo soy el que te estoy castigando. Ese es el punto que nosotros tenemos que entender, ¿no? Que en la Biblia no existe la ley del karma o de la compensación. Y por eso es que los hinduistas generaron la idea de la otra vida. ¿Cómo es esa cuestión? Si es que mira que aquí hay gente malosa que termina mal, sí, pero entonces va a reencarnar y ahí va a sufrir. Entonces, como no le veo pagar en este mundo, entonces va a sufrir en el otro. Y como veo que el justo nunca disfruta, entonces necesitamos varias vidas, ¿no? Para que el asesino que mató a 30, pues 30 lo maten a él. ¿Cómo lo van a poder matar 30? Solo lo puede matar uno. Sí, pero si vive 30 vidas, entonces en cada vida que vive, lo asesinan y lo asesinan y lo asesinan porque está pagando. Eso no existe en la Biblia. Existe un juez que mira mis acciones. Mira mis acciones. Generalmente el adulterio no era eh, probado porque eso siempre se hace a escondidas y se necesitaban pues, dos testigos. ¿Y esos testigos cómo? Pues eso es que me agarraran en el acto. Y estoy seguro que muchos hacen sus cosas y pues nunca los pescan. Y los celos de la mujer no valen. Y los celos del marido, pues tampoco, porque si el marido está celoso, pues trae a la mujer ante el lugar santo y ahí agarran una tierrita y le echan al agua y le dicen a la mujer, ¿juras que has sido fiel? ¿Y cómo va a decir que no? La matan si dice que no. Entonces ella va a decir, sí, he sido fiel. Entonces, tómate las aguas de la rencilla y eso está en la ley. Y entonces se tomaba las aguas de la rencilla y bueno, se iba a poner barrigoncita y qué sé, otras cosas que le iban a pasar, se le iba a caer el pelo, ¿no? Pero todavía podía decir, no, eso fue un hongo que me cayó en la cabeza, ¿no? Y son los carbohidratos que estoy consumiendo. Pero entonces había que probarlo, sí. Pero lo que uno tiene que entender es que el Señor mira y mira todo. Eso es lo que dice el texto. Dice, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová. Y esto es lo que uno tiene que estar pensando. Y eso fue lo que pensó José con la esposa de Potifar. ¿Cómo haré yo este pecado contra Dios? Está solito con esa mujer. No hay nadie. Potifar ni se va a dar cuenta. Es más, esa mujer es experta en esas cuestiones, ¿no? Entonces, nadie se va a dar cuenta. Sí, pero él dijo, es que mis caminos están ante los ojos de Jehová. Y es cierto que le fue mal por ser correcto, pero también es cierto que al final de sus días el Señor lo vindicó. Y probablemente hay otros que el Señor no vindique en este mundo, pero los va a vindicar en el mundo que viene, donde los justos levantarán la frente, ¿no? Y brillarán como el resplandor del firmamento. Y Él considera todas sus veredas. O sea, no es que el Señor esté tan fisgoneando mis caminos, pero es que Él los ve, los observa y toma partido y hace juicio. Prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. O sea, entonces,
¿Cuál de las tres interpretaciones? A veces las interpretaciones no son excluyentes y los tres consejos son completamente válidos. Es una locura meterse con la mujer que es casada. O sea, es una locura completa. Habiendo tanta soltera que enamorar, porque uno se va a meter con la que tiene dueño. Habiendo tanto hombre soltero, porque uno se va a meter con el hombre que está casado, que no puede darte nada. ¿Por qué buscar en otro pueblo? Que no casarse con alguien que tiene los mismos principios de uno, que pertenece a la misma iglesia, que tiene las mismas ideas de vida y que está dispuesto o dispuesta a hacer vida con uno. ¿Por qué buscarse a alguien que tiene otros principios, que vive bajo otras normas, que en efecto su yugo va a ser completamente desigual? Esa es una locura. Era una locura hace 3000 años en Israel. Es una locura hoy en día, sobre todo si uno quiere formar una familia. O sea, ¿qué? ¿Vamos a bautizar a nuestros niños por la Iglesia Católica? ¿O cuando sean grandes los vamos a bautizar nosotros? Pues, ¿por qué no las dos cosas? ¿Qué? ¿Va a andar mi hijo con el amuleto para el ojo? ¿Qué? ¿A mi hijo le van a enseñar todos esos caminos? Es una locura. Es un dolor de cabeza. Y lo que antes era dulce termina siendo ajenjo, ¿no? Termina siendo una espada aguda. ¿Y por qué le voy a ser infiel a la sabiduría? Esa es una buena pregunta. Me casé con la sabiduría cuando era joven, sí. ¿Por qué ahora vas a casarte con la insensatez? Es una locura realmente. Y es lo que Proverbios me viene diciendo varias veces. Cásate con la sabiduría. Cásate con la sabiduría. Busca la sabiduría. Valórala, porque su camino es camino de vida. Y antes me dijo, es más valiosa que las piedras preciosas y nada que puedas tú valorar en este mundo pueden compararse a ella. Sabiduría, ante todo, busca sabiduría. Consejo que David le daba a Salomón. Bien, esto es todo por hoy. Que el Señor los bendiga.